Welcome. Bienvenido a un ejemplo de sobrepaso de consumidores. Damos X es el número de artículos, la función de demanda es DDX, y la función de suministro es SDX. Determinaremos el punto de equilibrio y luego encuentre el excedente del consumidor en el punto del equilibrio. Empecemos por revisar el excedente del consumidor. Cuando un consumidor recibe X artículos de un producto, se cierta una cierta cantidad de placer o utilidad. El excedente del consumidor es la utilidad recibida por la cual no hay pago. Un ejemplo podría ser, si decide gastar $300 por una computadora de tabletas, y luego vaya a la tienda y está en venta por $250, luego recibe $50 de utilidad o placer porque no tienes que gastar además de $50. Si miramos la función de la demanda en el plano coordinado, y digamos que el punto es el punto de equilibrio, entonces esta área aquí representa el sobrepaso del consumidor. Aviso como hay consumidores aquí que pagarán un precio más alto y, por lo tanto, reciben la utilidad cuando el precio está abajo aquí en P. Para determinar el sobrepaso del consumidor, encontraremos la integral de la función de demanda de 0 a Q, y luego restar QXP, así que estamos encontrando el área bajo la función de demanda de 0 a Q. Y luego restando el área de este rectángulo, que es QXP, dejándonos aquí con esta área. ¿Cuál es el superpósito del consumidor? Volviendo a nuestro ejemplo, el punto de equilibrio es el punto en el que la oferta y la demanda son iguales al otro, por lo que queremos comenzar determinando cuando DDX igual SDX. Bien, DDX igual 500, 0.2x, y SDX igual 0.6x. Vamos adelante y agregue 0.2x a ambos lados. Eso nos daría 500 igual 0.8x. Y ahora dividiremos ambos lados por 0.8 para resolver por x. 500 dividido por 0.8 igual 625. Ahora que hemos encontrado la cantidad del punto de equilibrio, todavía tenemos que encontrar el precio P, y podemos utilizar la función de demanda o la función de suministro para encontrar P. Vamos adelante, y utilice la función de suministro porque es una función más simple. S de 625 igual 0.6 por 625 igual 375. Así que el punto de equilibrio sería el punto cuando la cantidad, Q es 625 y el precio P es $375. Entonces, con la fórmula de superávit del consumidor, el capital Q es 625 y el capital P es 375. Antes de encontrar el sobrepaso del consumidor, aunque miremos el gráfico de DDX y SDX en el plano coordinado, aquí está la función de demanda y aquí está la función de suministro. Acabamos de encontrar el punto de equilibrio, este punto aquí, donde la cantidad es de 625 y el precio es de $375. Para encontrar el excedente del consumidor aquí vamos a encontrar el área de esta región. Así que el excedente del consumidor será igual a la función integral de la demanda, que es 500. 0.2x de 0 a 625, QXP, que es 625 por 375. Así que encontraremos primero el antiderivativo de 500, 0.2x. Eso sería 500x, 0.2x. Esto es x al primero. Así tenemos x al segundo dividido por 2. Evaluamos esto en 625 y luego 0 y luego encuentran la diferencia, y luego restan este producto aquí, que es 234.375. Y aviso como aquí 0.2 por 1 2 o dividido por 2 sería 0.1. Entonces, cuando suscribamos 625 tendremos 500 por 625, 0.1 por 625 cuadrados. Aviso menos cuando x es 0, estos son ambos 0.
Luego tenemos menos 234.375. Y esto se simplifica a 273.437.5, 234.375. Y esta diferencia sale a ser 39.062.5, lo que significa que el excedente del consumidor es $39.062.50. Que también sería el área de esta región aquí, y representa la utilidad o placer recibido por los consumidores que compran este producto. Espero que esto te haya resultado útil.